Queremos darle una cordial bienvenida a todos ustedes, amigos y oyentes de la Comunidad Cristiana de Transformación. Bienvenidos a este show, a este prestigioso programa. Muy bien, gloria a Dios, bienvenido a Comunidad de Transformación. Bienvenidos a este lugar, un lugar de transformación. Estaban los hábitos de Creta y ahora están los hábitos de formación. Listo, muy bien, gloria a Dios. Hoy vamos a trabajar la temática que hemos venido hablando de un encuentro que transforma. Y hemos colocado unos ejemplos bíblicos de hombres y mujeres que se han encontrado con Jesucristo y no han vuelto a ser los mismos. Antes de leer el texto, quiero leer un texto base teológicamente que está en el libro de Amós, capítulo 4, verso 12 y 13. Amós 12 y 4. No, bueno, tú tenías ahí el de Corintios. No importa. Bueno, amor, está bien. Yo me sujeto a ti, para que la gente sepa que yo soy un tipo sujeto. Amós capítulo 4, versos 12 y 13. Esa es la base teológica. De ahí solamente vamos a sacar una palabra, encuentro. Jesús, cuando hay un encuentro con Jesús, no con una religión, cuando hay un encuentro con Cristo, todo cambia. Todo cambia en el entorno. A Jesucristo le trajeron agua cuando comenzó su ministerio y él convirtió las tinajas de agua que eran para un ritual de purificación, que eran para algo menos para hacer una fiesta. Él convirtió eso natural, el agua, algo común, ordinario, en algo extraordinario, lo convirtió en vino. Cuando al Señor Jesucristo le trajeron, me gusta mucho, cuando le trajeron unos panes de cebada, un muchacho le trajo pan de pobre, porque en el contexto bíblico, el pan de cebada era un contexto de una comida muy pobre, alguien que no tenía mucho para comer, y se lo presentó a Jesús, y Jesús con eso multiplicó y alimentó a más de 4,000. A Jesús le trajeron un paralítico, y él enderezó esos pies de ese paralítico. Todo lo que venía o viene hacia Cristo, Él lo cambia, Él lo transforma. A veces usted en su vida cotidiana no percibe el cambio que Cristo ha hecho en su vida porque usted simplemente no tiene una relación con Él. Pero usted viene a Cristo y Él algo hace en su vida. Usted ya no es ordinario. Diga conmigo, yo ya no soy ordinario. Ustedes saben cuál es la diferencia entre ordinario y extraordinario. Los que ya saben, no la digan. Pero los que no la saben, ¿saben cuál es la diferencia? Entre ordinario y extraordinario, la diferencia es lo extra. Y Cristo es lo extra. Usted bíblicamente es el número 6, una cosa imperfecta, impura, maldita, una cosa injusta. Pero viene Cristo, que es el 1, Dios, y lo hace a usted el número 7. El 6 más el 1, 7, igual a perfección. Todo lo que viene a Cristo, Él lo perfecciona. Amén. Amós capítulo 4, verso 12 y 13 dice lo siguiente. Les quiero dar una palabra profética. Yo sé que hay teólogos que nos miran y ustedes también son gente que ya conocen de Biblia. Entonces usted dirá, pastor, ¿usted por qué va a sacar de contexto un texto bíblico profético? Yo no lo voy a sacar de contexto, le voy a decir. En el contexto de Amós capítulo 4 pareciera que es una profecía de juicio. Pero en medio de la profecía de juicio hay una voz de salvación. Siempre que hay un juicio de Dios, hay una voz de salvación. Porque lo que Dios hace es transformar todo aquello que es malo, convertirlo en algo que es para gloria de su nombre. Amén. En Amós capítulo 2, 4, verso 12 y 13 dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Si usted mira del verso 11 hacia atrás, hay un regaño de parte de Dios. Hay una exhortación de parte de Dios de un castigo divino. Pero en medio de ese castigo divino, Dios dice, prepárate para venir ¿a qué? Al encuentro con Dios. Y dice en el verso 13, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra,
Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Hoy Dios le quiere decir a usted, vamos a encontrarnos con Dios para que en el nombre de Jesús y cuando nos encontremos con Cristo, ¿qué haga Él? Cambie nuestra vida. Introducción a este texto para entrar en el tema. Dios está utilizando al pueblo de Israel, es su pueblo, es su nación, es el escogido de Dios. Dios le dijo a Israel que los había elegido a ellos para colocar en Jerusalén su nombre, para que en la ciudad de Jerusalén se testificara el nombre del Dios de los ejércitos, Yahweh, el Elohim eterno, manifestado en carne a través de la persona de Jesucristo. Hoy en nosotros viviendo por medio de la persona del Espíritu Santo de Dios. Él está en medio de usted y está en medio de mí porque Él quiere que lo conozcamos. Él quiere que usted y yo nos relacionemos. Quiere develarnos a usted y a mí su nombre. Esta semana estaba leyendo yo en el libro de Números capítulo 6, verso 24, donde está la bendición sacerdotal cuando dice que Dios muestre sobre nosotros su rostro. Hay una versión que dice que le dé alegría vernos. Me encantó esa versión. Pues es una paráfrasis obviamente, pero que el Rey eterno le dé alegría ¿qué? Vernos. En los reyes en la antigüedad, cuando alguien entraba hacia el salón central donde él juzgaba, porque el rey era un juez, y el rey quería que alguien se acercaba y el rey lo aceptaba, el rey levantaba el rostro y le sonreía y le extendía el báculo y la persona entraba. Hoy usted y yo tenemos acceso directo ante el trono de la gracia de Dios para que el que haga, Él transforme todo lo que hay en usted y hay en mí. ¿Están conmigo? Ojalá este mensaje del día de hoy lo ayude a usted y Cristo sea revelado. El Dios eterno, Jehová Dios de los ejércitos, el cual es su nombre, le dijo al pueblo de Israel, utilizó al pueblo de Israel para colocar su nombre, en Jerusalén colocar su nombre. Ese es el medidor que Dios está usando para en un futuro no muy lejano, gloria a Dios, juzgar a todas las naciones. En un futuro no muy lejano, el pueblo de Israel va a ser el testimonio para todos aquellos que en algún momento dijeron no creo en Dios, es una mentira, lo que sea, cualquier tipo de argumento, ese va a ser el testimonio para ellos de que Dios es real. Y nosotros, la iglesia, vamos a ser el testimonio para ellos, para la nación de Israel, de que Dios es misericordioso con todas las naciones y que extendió su voz, extendió su mirada hacia todos los clanes, hacia todas las etnias de la tierra para poder colocar su nombre. A usted y a mí nos debería alegrar eso, porque usted y yo no somos cualquiera, porque usted y yo ya llegamos a Jesucristo y cuando llegamos a Jesucristo, ¿qué hace Él? Todo lo transforma. Así que si el mundo en este momento está en medio de una angustia, en medio de una vicisitud, en medio de adversidades, ¡ay! Esto se va a acabar, ¡ay! La ministra de Minas está diciendo que los buques vienen a tanquear gasolina, ¡ay! Que todo en medio de todo ese bochinche y desorden, usted y yo, ¿qué tenemos que tener? Simple, paz de Dios. Eso no lo tiene todo el mundo. Mire, ¿por qué hay gente que se suicida? Tengo un dato que en este último año, acá en Colombia, hasta el día de hoy, desde marzo del 2022 a mayo del 2023, se han suicidado en Colombia 2.832 personas. Se han suicidado. Una persona que se automata, dijo alguna vez una persona que se autosuicida, ¿usted a dónde cree que va a parar esa persona? El infierno. Eso duele mucho. Tengo un dato aquí que lo que hace que están los derechos de las mujeres supuestamente emergiendo y pañoleta amarilla y todo ese tema. Eso, pañoleta verde. ¿Yo qué dije? Ve, estoy pensando en la pañoleta que vamos a usar los hombres ya en revelación masculina. Ay, sobre todo amarilla. Hay aproximadamente, para marchar en contra del matriarcado. Mire, hay un dato de que en Colombia se han practicado legítimos, o sea, permitidos, de marzo del año pasado a
a abril de este año, 12.572 abortos. O sea, prácticamente legales, que están antes de las 24 semanas. 2.832 automuertes, más cuente todos los que se hacen por debajo de cuerda, casi 13.000. Son casi 13.000 almas. Esas almas, pues gloria a Dios, los no nacidos ya están gozando de la presencia de Dios. Por implicitud, la Biblia dice que ahí hay una guardería, por implicitud. La teología se habla que hay una guardería donde están los niños abortados creciendo y ahí hay unos entes, parece ser ángeles, que les están diciendo y les están mostrando al Señor Jesucristo. Sí, los no nacidos, los niños pequeños, en fin, los infantes que no tienen conciencia, conciencia de pecado, conciencia de pecado. Hay un promedio de 19.000, casi 20.000 niñas, adolescentes entre los 13 y 16 años en este momento en estado de gestación. 19.000. Que están, o sea, que el DANE las tiene. Están censadas. ¿Cuántas más hay que no están censadas? Y la mayoría de esas niñas no saben quién es el papá de la criaturita. Cuando yo escucho esto, yo digo, de esas 20.000, 19.800, yo creo que estaban perreando cuando las cogieron y ¡pin! Llegó el rápido y las dañó. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la gente está en una decadencia moral, en una decadencia de valores impresionante. El mundo necesita a Jesucristo. Y usted y yo, que lo tenemos, a veces nos enfrascamos en nuestro propio dolor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, porque a veces estamos tan encerraditos en nosotros mismos, en nuestros propios sufrimientos, que ni siquiera permitimos que el Rey Eterno nos ayude. Usted y yo necesitamos prepararnos para ir al encuentro de Jehová, Dios de los ejércitos. Voy a volver a leer ese texto. Me di a entender con la introducción. Aunque es un texto que aparentemente es negativo para el pueblo de Israel, para usted y para mí es un texto positivo. Porque en medio del regaño de Dios, el Señor le está diciendo, les estoy dando duro, pero los amo. Los amo. Eso es hermoso. Por tanto, de esta manera te haré a ti transformación. Y porque te he de hacer esto, prepárate para el encuentro de tu Dios, transformación. Porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová de los ejércitos, es su nombre. A usted y a mí, ¿qué está haciendo Dios? Se nos está mostrando. Él quiere tener un encuentro con usted. Diga conmigo, Dios quiere tener un encuentro conmigo. Dios quiere tener una relación conmigo. ¿Hace cuánto que usted no percibe la presencia de Dios a las 2, 3 de la mañana? No me responda. Si la ha percibido, gloria a Dios. Si no, empiece a evaluarse. ¿De qué está llenando su mente? ¿De qué está llenando su corazón? Que no se está preparando para el encuentro con Dios. Le voy a hablar a cristianos. Yo vengo un tiempo para acá hablándole a cristianos. Porque el mundo necesita cristianos maduros que le hablen de Dios, no de religión. En estos días estaba escuchando yo un servicio de una por YouTube, no, era por Facebook, de una iglesia unitaria. Y me asombró cómo esa gente con tanto fervor y tanta fuerza, hermanos, bienvenidos, hermano José, Paulita, bienvenidos, hermano, hermana, bienvenidos. Ustedes, amigos simpatizantes. Eso a mí me raya. Amigos simpatizantes. Ustedes los no bautizados, ustedes tal cosa. Una religión. Nos hace falta encontrarnos con Jesús. Jesús nunca le dijo a nadie simpatizante. Si yo miro la Biblia, Jesús iba hacia donde Mateo, el recaudador de impuestos, y cuando fue a su casa y estuvo con él, lo defendió.
en medio de todos los que iban caminando hacia Jericó, cuando se le apareció Zaqueo, chiquitico, cuando se le apareció Zaqueo, el Señor delante de todos ellos le dijo, voy a morar en tu casa. No le dijo, voy a simpatizar, voy a morar, voy a estar, voy a vivir con usted un tiempo. Él en ningún momento lo rechazó. Santos de Dios, y usted y yo rechazamos a la gente. Usted y yo somos especialistas en ser agentes secretos, que Dios nos ayude. Dios quiere que usted y yo nos preparemos para un encuentro con Él. Y como Él es el que propicia todas las cosas, el Eterno propicia todas las cosas, envió a Jesucristo. Y se cumple la profecía bíblica que está desde Génesis hasta Malaquías. La profecía bíblica de la anunciación de que el Rey Eterno, Jehová de los ejércitos, el Salvador, Yoshua, se iba a manifestar como carne y envió a su unigénito, a Jesucristo, para que usted y yo a través de él viéramos el amor del Padre. Juan capítulo 17, verso 3 dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú enviaste. La vida eterna consiste en ¿qué? En prepararnos para un encuentro ¿con quién? Con el Dios eterno. ¿Están conmigo? Si usted está un poquito frío, yo quiero que hoy oremos por eso. Si usted está un poquitico desanimado, yo quiero que hoy oremos por eso. No quiero que pensemos, ay, la iglesia, ¿por qué no crece? Pues no crece porque estamos desanimados. No crece porque estamos aún todavía limitados, estamos con los pies llagados, estamos como Lázaro. Lázaro tuvo un encuentro con Jesucristo, sí, y después se murió, pero estando muerto, ¿qué hizo Jesucristo? Transformó la muerte en vida y le dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque Cristo es la resurrección y la vida. ¿Están conmigo? Muy bien. Vamos a leer entonces en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos a hacer una recapitulación. El nombre de este mensaje, ya hoy la tercera parte, creo que la última es un encuentro que transforma. Personas que se encontraron con Jesucristo y su vida cambió. Personas que se encontraron con Jesucristo y su vida fue transformada. El primero fue en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9. ¿Quién fue? Mateo, recaudador de impuestos, un hombre que aprendió en el encuentro con Jesucristo lo que era la misericordia. Él aprendió a entender lo que era vivir ¿cómo? Con misericordia. Y si lo aprendió, entonces ¿qué tuvo que haber él hecho? Por implicitud, haberla dado. ¿Están conmigo? Zaqueo, era chiquitito así. ¿Qué aprendió el hombre Zaqueo en su encuentro con Jesucristo? Que toda insatisfacción interna y personal en Jesucristo iba a ser ¿qué? Suplida. En Jesucristo iba a ser transformada. El endemoniado gadareno, en su encuentro con Jesucristo, ¿qué aprendió él? ¿De qué fue libre él? Él fue libre espiritualmente. Fue libre de una posesión demoníaca. ¿Cuántos han visto por YouTube encuentro paranormal? Y sale una sombrita por ahí, la gente gritando. ¡Ay! Pequeños, chiquitos, no hemos visto nada. No hemos visto nada. Yo les voy a contar de una experiencia que tú no, esa no. Yo pastoreaba en Fe y Esperanza y Dios me usaba mucho en ese tiempo en liberaciones, o aún me usa. Y a mí me tocó ver un muchacho que se pegó del muro de la pared como Spider-Man. En ese tiempo yo tenía pelo, se me paró el pelo. Duro. Eso fue otra experiencia. Venom. En otra ocasión, un familiar de ese muchacho, una niña, ella era discípula, bueno, yo digo niña porque era chiquitica así, porque tenía esposo e hijos. Ella viene allí en Sabaneta, en San Cayetano. Y estábamos orando por ella y ellas practicaban brujería, ella y la mamá. Y la muchacha se cayó y la mamá, yo estaba orando por la muchacha y la mamá se cayó por allá. Y cayeron las dos al mismo tiempo. Y ellas arrastrándose querían tocarse. O sea, ¿cómo sería la fuerza espiritual que había ahí? Que se querían fortalecer ahí entre ellas dos. Y a mí me tocó ver cómo esa muchacha levitó del piso. Yo me sentía como David Copperfield. Me tocó traer un aro y
pasarlo para mostrar que no había nada colgándola ahí. Dios me permitió ver ese tipo de cosas. El endemoniado gadareno fue libre de una posesión demoníaca. Les voy a contar otra cosa curiosa. Hay posesiones demoníacas que se manifiestan y hay influencias demoníacas que hacen más daño que una posesión demoníaca. Y hay estructuras mentales que hacen más daño que una posesión demoníaca. Me voy a explicar. Esas personas, por colocar el ejemplo muy claro, que están en la calle, que usted los ve así todos locos y hablando solo, y deme la monedita si no le rayo la cara, mona y tal, que viven en la calle, esa gente están poseídos por demonios. La droga, los fármacos, en griego, la palabra fármacos en griego es traducido como hechicería. O sea, las personas que, sí señora, las personas que están bajo los efectos de los fármacos, ¿en qué condición están? Están hechizados, o sea, que están poseídos. ¿Cómo está esa gente? ¿Cómo? Esa gente que depende de las pastillas para dormir, se están metiendo bajo una influencia, ¿qué? Demoníaca. Hay creyentes, a las medicinas alternativas, hay creyentes, no hay medicinas buenas. De ahí viene la palabra fármacos. Ponle, te voy a contar. Tremenda pregunta. Ponle pues cuidado, tremendo comentario. Todo aquello que haya que colocarle al cuerpo externo para que el cuerpo entre en una sensación de bienestar es malo. Simple. Si no hay sueño, póngase a leer el Salmo 119. Si tiene es diferente, es diferente. Cuando decimos es para que se sienta bien. Mira, yo me tomo una pastilla para el dolor de cabeza y no quiere decir que estoy hablando de situaciones alucinógenas, situaciones que lo quieran hacer sentir bien, que lo dopa, que lo embrutece. Hay medicina psiquiátrica que normalmente son cosas que colocan para que el cuerpo esté como aletargado, está bajo una influencia netamente satánica. Tan relajado que lo pueden, hágale que eso es suyo, hacer lo que quieran. ¿Sí me van a entender? Muy bien. El endemoniado gadareno, entonces hay gente que está poseída literalmente. Hay otras personas que están bajo la influencia de demonios. Los demonios en un cristiano no pueden entrar, y se lo puedo rebatir teológicamente. En un cristiano el demonio no puede entrar, demonios no pueden entrar, pero sí le pueden hablar. La Biblia dice, ponle pues cuidado, hay gente que dice, ay, ese hermano estaba bajo una posesión demoníaca. No era tan hermano, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y si alguien es templo del Espíritu Santo, ¿quién está dentro de esa persona? El Espíritu Santo. El asunto está en que de fuera sí nos pueden hablar. Ellos sí nos pueden hablar. Y entonces hay una guerra espiritual. Cuando usted y yo tenemos en nuestra mente Biblia, los demonios van a querer hablar, pero ¿contra qué se van a chocar? Contra la muralla de Dios que está llena nuestra mente de Biblia. Entonces no van a poder entrar. Pero sale el Espíritu Santo como un león rugiente que nos defiende, porque la Biblia dice que Él es el verdadero león. Satanás es como león, no un león. Entonces, los demonios empiezan a hablarle a la gente, y la gente que no tiene mucha Biblia en la cabeza, que no tienen mucha comunión con Dios, ¿qué van a empezar a hacer? Los dos angelitos, y le van a empezar a creer al angelito. Por eso a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Ese es otro tipo de influencia demoníaca. Y hay gente que necesita ser libre de eso. Y viene la tercera, que es mi favorita, estructuras mentales que hacen más daño que una posesión demoníaca. Por ejemplo, una estructura mental es una persona que dice, hay unos que lo dicen conscientemente, yo soy así y así me quedé. Sorry. Hay gente que es así. Hay otros que no lo dicen directamente, pero están tan estructurados mentalmente que hay que darles duro en esa cabecita para que puedan entender que la están embarrando. ¿Ustedes no han visto que el primer paso para que un adicto a lo que sea, no solamente a las drogas, al juego, a la ludopatía, que ya el juego es ludopatía, al sexo, cualquier tipo de adicción que tenga, el primer paso es hacer que la persona sea ¿qué? Consciente, que diga, ay, sí, sí. Por lo menos que reconozca
que tiene un problema. El gordo. El gordo tiene un problema con la comida y no lo reconoce. Le da hambre y no reconoce que es un problema. Yo lo vivo. Yo reconozco que es un problema. Pero también sé que ser gordo está de moda. Cuando los gordos se juntan hasta 20. Una estructura mental simple, los agüeros, dime. Eso es otro problema. Los que tienen ese problema, bueno, tú no engordas, pero tienes mentalidad de gorda. Tú, físicamente no, pero mentalidad de gorda sí. Paulita tiene doble problema. Paulita, si la vieran público de la gente de otras naciones, públicos de Estocolmo, de por allá que nos están viendo. Ella tiene 3 problemas. El primer problema tiene a solitaria con todo y familia ya. Más Paulita es un estómago con cerebro. Y la envidia que le tienen los otros por no poder comer. Yo te envidio. Yo quisiera comer como tú y no verme así. El endemoniado gadareno fue libre ¿de qué? Espiritualmente. ¿Cuál era el propósito del endemoniado gadareno? ¿Recuerdan? Él fue libre para que mostrara cuán grandes cosas había hecho Dios con él. El propósito de Zaqueo, ¿cuál era? Cambiar su insatisfacción por algo que lo satisfaciese, su relación con Dios. El propósito de Mateo o Leví, ¿cuál era? Testificar, escrito, lo que Cristo había hecho en su vida. Evangelio según San Juan, capítulo 4, vamos a mirar hoy las otras 3 personas que tuvieron un encuentro con Jesucristo y su vida cambió. ¿Cómo? ¿Ya yo 26 minutos? Ah, bueno, ahorita nos vamos otras 2 horas y media. Va. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Está la otra mujer, la otra persona que tuvo un encuentro con Jesucristo y su vida cambió. Dejó de ser la misma. Y se llama, ¿cómo se llama usted? Dorita, es que es su nombre. Se llama Paolita. Se llama hermana Leida. Se llama hermana Diana. En este momento les voy a poner samaritanas. ¿Listo? Ustedes son las samaritanas. Yo soy la samaritano. La samaritane. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Dice lo siguiente. Me perdió. Verso del 1 en adelante dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, entre paréntesis, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob, entonces Jesús, y estaba allí en el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Qué le dijo Jesús? Vea, una frase de 2 palabras, de 3, dame de beber. Y eso empezó a entablar una relación con él. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar qué comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él que te diera agua viva. Vamos a dejar ahí por el momento. La mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús. Vamos a hablar del contexto rápidamente. ¿Por qué eran las 12 del día? Más adelante en la conversación que hay entre ella y Jesús, el Señor Jesús le dice a ella, a ti te dicen Jessica Yujaymi, porque has tenido 5 maridos y ahorita está viviendo con otro que no es el suyo. Entonces la muy golosa tenía ¿cuántos mariditos? 6. Me fascina porque el Señor Jesucristo no le dijo, eso, gata, sucia. No le dijo eso.
Él simplemente entabló una ¿qué con ella? Una charla. Y ojo con esto, era una mujer que por su condición de vida era discriminada aún por los mismos religiosos de su ciudad. Cuando la Biblia dice que samaritanos y judíos no se hablaban, es porque había una disputa religiosa entre las dos naciones, entre los dos pueblos. Desde la época de los reyes, a partir más o menos del 600 antes de Cristo hasta Cristo, hubo una separación del reinado de Israel. Se dividió entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur quedó con una tribu y media, casi dos, y el reino del norte quedó con 11 tribus, 10 tribus y media, casi 11. En esa separación, el reino del sur, que fue el que Dios había escogido para colocar allí su nombre, el reino del sur cogió a Israel como centro de adoración, centro de culto. Y Samaria escogió otra ciudad, pues el reino del norte escogió a Samaria como su lugar de adoración. ¿Cómo? Jeroboam, bueno, 600 años antes de Cristo, Jeroboam, no, eso fue antes, como 900 años antes de Cristo, la división comenzó desde Jeroboam y Roboam, un general de Israel y el hijo de Salomón. No me voy a demorar mucho en esto. Desde ahí comenzó una división, había una división de religión entre ellos. En Samaria tenían su centro de adoración y en Israel tenían su centro de adoración. Perdón, en Israel tenían su centro de adoración, que era Samaria, y en el sur, Judá era el centro de adoración Israel. Bueno, me dice el teleprompter que en el año 900 aproximadamente antes de Cristo se dividió el reino de Israel en dos. Roboam, hijo de Salomón, y Jeroboam, uno de sus generales. Jeroboam dividió el reino e hizo un centro de adoración en Samaria porque pensó que toda la gente se le iba a dividir y se le iba a ir a adorar a Jerusalén. Y ahí empezó toda una película que no les voy a hablar de eso ahorita. El centro es que Jesucristo llegó a un punto donde una mujer estaba siendo discriminada por la religión. Los religiosos de Samaria la recriminaban, la discriminaban porque tenía una vida algo licenciosa. Su vida no era moralmente alta. Y esa mujer estaba discriminada. Esa mujer sí era una mujer que en esa época estaba rechazada socialmente, discriminada socialmente. Esa mujer tenía que ir a sacar agua para hacer todos los menesteres diarios de su casa, para hacer los destinos, dicen aquí en Antioquia, al mediodía. No podía ir a las 5:30, 6 de la mañana, a la hora que estaban todas las damas decentes, las damas dignamente, que iban a sacar agua a ese pozo. Le tocaba a esa hora, cuando no había nadie. Y me gusta mucho porque Jesucristo buscó la forma de ir a encontrarse con ella en ese momento, a esa hora. La Biblia dice que a Dios le gustan los tiempos de Kairos. ¿Qué es diferencia entre el tiempo Kairos y el tiempo Cronos? El tiempo Kairos es el tiempo de un almanaque. El almanaque tiene año, 2023, mes, mayo, día, tal, ¿cierto? Dios, si usted mira la Biblia, sobre todo en la profecía bíblica, Dios dice, y estableció Dios el año, el día y la hora. Dios es muy pragmático, Él es exacto, Él es preciso. Entonces, desde la eternidad, Él había escogido las 12 del día, la hora sexta, en ese lugar de Samaria para ir y encontrarse con ella y no pelear con conceptos teológicos. Ella le dijo a él, es que hay gente que dice que en Samaria se adora y hay gente que dice que en Jerusalén se adora. Y el Señor Jesucristo le dice, no se preocupe por eso, no se preocupe por la religión, porque vendrán días en que la adoración será en cualquier lugar. Van a haber días en que la adoración a Dios se va a efectuar, realizar, ejecutar en cualquier lugar, porque los adoradores van a ser adoradores en espíritu y en verdad. Pero él quería llegar a ella en ese momento
para que ella más adelante se convirtiera en la primer mujer evangelista que fue encomendada por Dios. Y usted a veces diciendo, Dios, ¿qué me irá a poner así, a mí, a hacer a mí? ¿Será que yo sí estoy en el propósito de Dios? Hoy es el día, la hora, la fecha exacta en que usted está recibiendo un mensaje de Dios, donde Dios le está diciendo, ¿qué está esperando para ir y contar cuán grandes cosas ha hecho Dios en su vida? Si las ha hecho. Porque si no las ha hecho, ¿qué va a contar usted? Ella fue rechazada en su momento, pero cuando Jesús la encomendó, Él le dijo, vaya y anuncie. Y ella se fue corriendo para Samaria. Ahí no le importó su condición, no le importó la discriminación, no le importó el rechazo, no le importó que le dijeran Jessica Yu Jamie, no le importó nada. Cuando uno se encuentra con Jesucristo, la cosa cambia. Ella fue y habló, y automáticamente dice la Biblia que los hombres de esa región vinieron. Dijo ella, hay un hombre que es como profeta. Ni siquiera tenía una relación con Jesús. Hay un hombre que es como profeta. Hay uno que, y me dijo todo lo que yo soy. Me dijo que yo era la chunis. ¡Oh! Allá fue y les anunció. Y hay gente que dice que Dios dice que rechaza a las mujeres, que Dios es machista, mentiras satánicas. Aquí en este pasaje está diciendo, la primer mujer evangelista que salió a hacer gestión evangelística, ¿quién la encomendó? Jesucristo. ¿Quiénes fueron las primeras que fueron a anunciar que Jesucristo había resucitado? Las mujeres. Las mujeres tienen un don de comunicación que los hombres no tenemos. Mire, yo escucho a mi esposa cuando está trabajando. Ella es ejecutiva de ventas. Y yo la escucho hablar y a veces me da desespero. Yo soy hombre. Yo a veces quisiera, bueno, no, ya. Y entonces ella me dice, amor, tú, ¿por qué eres tan simple? ¿Por qué eres tan primario, amor? Amor. Bueno. Mi esposa es asesora inmobiliaria, entonces ella va a vender una casa. Llama a la cliente. Ay, hola, ¿cómo está? Para preguntarte por una casa. Ah, sí, ¿dónde viste el anuncio? Ah, en tal parte. Ah, sí, bueno, esa casa, tiene 5 habitaciones, tiene 2 niveles, tiene ese estrato tal, y empieza a decirle toda la vista al mar, o sea, todo lo que tiene que ver con. Y entonces la interlocutora, como es mujer, le dice, ay, ¿qué tal los pisos? No, los pisos es para arreglarlos. Y la pintura, no, tienes que pintarla. Y empiezan, o sea, es una cosa loca. Un hombre hace lo siguiente. Ve, para preguntarte de la casa, ¿cuál? ¿Dónde está el aviso? Ah, sí, tiene 3 habitaciones y vale tanto. Ah, bueno, ¿cuándo la veo? Mañana, listo, ya. Ya. El hombre entró, hizo así. Es más, no preguntan ni lo miran. El hombre llega antes que, ¿todo bien? Ya, sale. La mujer entra, mira los detalles, mira el baño. Ay, en el baño hay una gotica de que está. Una cosa loca. Las mujeres tienen la capacidad de ¿qué? De comunicar. La mujer samaritana fue libre de ¿qué? No de la comunicación. Eso antes al contrario, se fortaleció. El Señor fortaleció sus dones. Ella fue libre de la religiosidad. Ella tuvo un encuentro con Jesús y ella le discutió teológicamente a Jesús. Ella le dijo, nuestros padres dicen que en este lugar es que se debe adorar. Ella entró en una discusión teológica. ¿Y qué hizo Jesucristo? Empezó a pelear teológicamente con ella. Ay, es que la salvación se pierde. Y él le va a decir, no se pierde. Y ella le va a decir, sí, a mí me enseñaron que sí. No, él no empezó a pelear con ella. ¿Él hacia dónde la llevó? Hacia él. Le dijo, si tú supieras quién es el que te habla, el don de quien te habla, tú le pedirías a él que te diere de beber agua viva. Él no se puso a pelear con ella. Ella en él encontró libertad en 3 aspectos. 1, libertad de la religiosidad. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado con gente, cristianos? A mí me ha pasado. Les voy a contar de mi experiencia. Yo evangelizo a todo el mundo.
Y a veces cuando estoy haciendo InDriver en el carro, porque yo soy un pastor que hago InDriver en mi carro, yo volví a hacer InDriver, claro. Yo recibo los diezmos de la gente que viene en el InDriver. Es más, yo a la gente le digo, yo soy pastor y ahí mismo me dan los diezmos, parce. Ahí mismo, una cosa loca, la gente dice, ay, es más, una vez me encontré con un loco que me dijo, ay, ¿dónde hay un pastor para darle los diezmos? Le dije, aquí estoy, aquí estoy. Yo evangelizo mucho y me ha pasado que me encuentro con gente que son cristianos, me ha pasado varias veces y a mí me alegra. Yo, ay, qué bien, un hermano en la fe y tal. Y empiezo a hablarle y automáticamente me empiezan a preguntar tonterías teológicas. Y yo no les digo que yo soy pastor, ni les digo que soy teólogo, nada. Yo estoy, en ese momento soy chofer de carro, ¿cierto? Y en ese momento soy fercho. No, conductor es un conductor de agua sucia. Yo soy un fercho. Chofer. Pericles, me dicen Pericles, Benjamín. Entonces me encuentro con un hermano cristiano y me da alegría, me encuentro con mi hermano y a mí me da alegría. No he hablado que soy pastor, no, nada, solamente, ¿dónde te congregas? En tal parte, qué bien, y tú no, yo también, en una iglesia, en Itagüí, empiezo a generar conversación, cuando me empiezan a decir, ¿y usted cree que la salvación se pierde? ¿Y usted da la Santa Cena a los que son bautizados? Y empiezan a preguntarme una cantidad de chécheres y digo, oíste, ¿y a dónde está Jesús ahí? ¿Dónde? Pura religión. La gente cambia la camándula por la Biblia. La gente cambia, ya no reciben la hostia, sino que esperan el primer domingo del mes para ir a recibir la Santa Cena. A recibir el panzerote que nos hace la hermana Diana. ¿Cierto? Cambian la religión, cambian la camándula por la Biblia. Hay gente lamentablemente que no han tenido un encuentro con Jesucristo. El que tiene un encuentro con Jesucristo ve a un hermano en la común fe y se alegra. Hay cristianos que uno le dice, vamos a Joel 2. ¿Y que por qué los vamos a Joel si ellos no nos están haciendo nada? No leen Biblia. Me he encontrado con cristianos que no leen Biblia. Me encontré con uno en estos días, por testificarle rápidamente. Cuando yo no hago InDriver, uso el InDriver. Entonces me encontré con uno que me transportó. Y entonces yo le evangelicé y a él le dio risa y al rato me dijo que también era cristiano. Y ya, bien, ¿dónde te congregan? Y bueno, yo no, mi esposa. Póngale pues, él es cristiano por ósmosis. Sí, él es cristiano ahí de tal, ¿cierto? Cuando yo empecé a hablarle a él de Jesucristo, él me decía, uy, yo nunca había visto esa perspectiva. Entonces yo le dije, pues si nunca ha ido, si nunca ha leído la Biblia, ¿qué otra perspectiva va a tener? La gente es especialista en pelear por religión. Hoy en día yo estoy tomando la decisión de que a mí me dicen, no, es que yo estoy buscando al mismo Dios. No es el mismo Dios. Coco, no es el mismo Dios. Dime. ¿Quiere conocer a Dios? Yo te ayudo. Genial. Ese tipo de cosas yo las he usado. Entonces yo le digo a la gente, ¿saben por qué? Porque la gente no está buscando a Jesús. Si la gente busca a Jesús en el lugar donde están, ahí ¿a quién van a encontrar? A Jesús. El Señor dijo, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí están. Yo me alegro cuando me encuentro con otro hermano. La mujer samaritana, ¿de qué fue libre? Ella fue libre de la religiosidad. Número 1. Número 2, ¿de qué fue libre ella? Del rechazo y la discriminación. Jesús lo seguía en las multiviritudes y sacó un espacio para ir a Galilea y no tenía que pasar por ahí. Él no tenía que pasar por ahí. Se desvió para ir a encontrarse con la samaritana para encomendarle la función de ir y predicar allá en Samaria. Yo me imagino el deseo de Cristo de predicarle a todo el mundo, pero como él también tenía límites, entonces ¿qué tenía que hacer? Venga. Vaya y organice porque yo voy con usted.
¿Qué hubo en esa mujer? Hubo respaldo de Dios. Ella no la volvieron a discriminar, ella fue libre de la discriminación, fue libre del rechazo y fue libre de la religiosidad. Hoy el Señor le está diciendo a usted, me está diciendo a mí, que usted y yo somos libres de la religión, de la religiosidad. Si a mí no me gusta discriminar, que me discriminen, yo no tengo por qué discriminar. No importa el concepto que haya. Mira, nosotros le copiamos más al rechazo que a una ira de Dios. Somos muy pervertidos. A usted y a mí nos rechaza a alguien. Ay, nos da dolor en el dolor. Me rechazó. Señor, me rechazó. A ver, dígale a Dios algo nuevo, algo que Él no sepa. Pero no nos da pena, ni nos da temor de Dios ir y pecar escondido. Eso sí no nos da pena. Ahí sí lo hacen. Cuarto elemento, cuarta persona. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Otra persona que tuvo un encuentro con Jesucristo y su vida cambió. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos del 1 en adelante. ¿Ya lo tienen? Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos del 1 en adelante dice: y Jesús se fue al monte de los olivos por la mañana. Se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Me encanta porque ¿quiénes son los que señalan y los que juzgan? Siempre el religioso es el que señala y el que juzga. Siempre. No estoy diciendo que la disciplina en un problema de moralidad en la iglesia no tenga que ser corregido. Claro, tiene que ser corregido, tiene que ser reprendido, tiene que ser disciplinado y tiene que ser rodeado y acompañado. Pero el religioso no restaura, el religioso señala, el religioso no ayuda, el religioso enjuicia. Hunde. El religioso ve a una persona con sed en el desierto y en vez de tirarle agua le tira un hojaldre. En la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ese Señor es un hermoso. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: qué miedo cuando Cristo se levanta. Qué miedo cuando el Señor se levanta, pero también qué dicha cuando mi Cristo se levanta. Porque cuando mi Cristo se levanta, cuando lo han tentado, a usted y a mí nos están tentando, señalándonos, oprobiándonos, cuando eso está pasando, acusándonos, señalándonos, ¿quién se va a levantar en pro de usted y de mí? El Señor. ¿Y se va a levantar a qué? A defendernos, porque dice la Biblia que el que creó los montes, que el que creó los vientos, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre, Él es el que se está encontrando con usted y conmigo. Él se levantó e inmediatamente les dijo a ellos: el que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Sin mente, hágale. ¿Cuántas veces usted ha hecho eso? Está muy bravo, hágale pues. Cuando Jesús se levanta a defenderlo a usted, Él se levanta con la contundencia de la gracia. La contundencia de la gracia es fatal para el pecado. Es fatal para la religión. Hay que tener en cuenta que cuando el Señor Jesús se levante a defender a uno de mis hermanos, yo debo tener también cuidado. Porque Él nos va a juzgar según nuestra justicia. Se levantó y la gracia infalible e inflexible del Señor le dijo a los religiosos: bueno, ¿quién tiene libertad de pecado? Hágale pues, mátela, tírela. Y de ahí se van a seguir los otros. Y dice la Biblia ahí que empezando desde, me gusta porque dice acá, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Les tiró la granada y volvió y se relajó. La autoridad de Dios es muy brava.
La autoridad de Dios es muy brava. ¿Sí o no? No se la tiró el que podía legalmente estar sin pecado. Él siguió en lo de él. Y ojo, ¿qué era lo de él? ¿Qué era lo de él? Parece ser, dice la gente que sabe mucho, que lo que él estaba escribiendo en la tierra, los gráficos que él estaba escribiendo en la tierra, era amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y ahí se los dejó. El primer y más grande mandamiento. Y dice la Biblia que desde el más viejo hasta el más pequeño empezaron a soltar ¿qué? Dice más adelante, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. La mujer adúltera, ¿de qué fue libre? Del pecado, ¿cierto? Pero sobre todo fue libre de la condenación. Dice el texto, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Cuando usted tiene un encuentro con Jesucristo, lo primero que sale de la vida de un ser humano es la condenación. Por tiempo no puedo hablarles de quién es nuestro acusador, de quién es nuestro señalador. En Apocalipsis capítulo 12, verso 9 dice quién es. Aquí en este texto dice, vete y qué. Ojo con esto, el condicional para no recibir condenación. El condicional para no recibir condenación es no practicar pecado. Ese es el condicional. Si usted quiere ser libre de la condenación, no peque. Aquí la Biblia dice, vale, pues cuidado, vete y no peques más. Yo coloqué aquí una anotación. Si usted puede dejar un día sin pecar, puede dejar 7. Y si usted puede dejar 7 días sin pecar, puede dejar 21. Y si puede dejar 21, puede dejar 6 meses. Y si puede dejar de pecar 6 meses, puede dejar divinamente de pecar 1 año. Se puede, porque no lo está haciendo usted, lo está haciendo es el Señor. Usted es el que tiene que tomar la primera decisión. Usted, la mujer adúltera, usted es una maldita adúltera. Usted y yo somos una maldita adúltera. Adulterar no es solamente consumar un acto sexual extramatrimonial. Para Dios, el solo hecho de ser idólatra, de adorar algo que no sea Dios, ya es adulterio. Para Dios, el adulterio es no adorarlo a Él. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser terco y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos, adulterio. ¿Están conmigo? Ella fue libre de condenación y ella también fue libre de la condenación y la parcialidad. Jesús fue muy imparcial. Termino con esto. Saulo, el apóstol Saulo, él fue apóstol porque la Biblia dice que él fue como un abortivo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Qué pena con ustedes, pero quiero terminarlo. Ya nos vamos a ir, no importa, está lloviendo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Verso 1 dice, ojo con esto, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Camino, antes en el primer tiempo, los primeros años de la iglesia primitiva no nos llamábamos cristianos, nos llamábamos la secta del camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces a ellos lo llamaban la secta del camino. Por eso aquí en Hechos capítulo 9, verso 2 o 3, no lo veo porque tengo un problema en los ojitos, dice la secta, dice, si al encontrar alguno de los del camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahí camino está la primera mayúscula. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, ya voy a terminar.
oyendo una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Rápidamente, para terminar ya. El apóstol Pablo perseguía, dice, respirando amenazas. El contexto del apóstol Pablo, que antes llamaba Saulo de Tarso, era que era un hombre perseguidor de la iglesia, perseguidor de los que creían en Jesucristo, perseguidor de los discípulos. Pero en el camino a Damasco tuvo un encuentro con Jesucristo y su vida tuvo un cambio. Cambió del norte al sur. ¿De qué fue libre el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue libre de la creencia de que a la salvación se llegaba por obras, de creencias de que a la salvación se obtenía por rituales, de creencias que tenía de que la salvación se perdía si no hacía. Él fue libre de eso cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Cuando hay un encuentro con Jesucristo, todo cambia. Él pasa de lo natural a lo sobrenatural, de lo ordinario a lo extraordinario. El Señor Jesucristo cambió la vida de Mateo, se encontró con él y le enseñó misericordia. El Señor Jesucristo se encontró con Zaqueo y le enseñó cómo suple él y satisfacción. El Señor se encontró con el endemoniado gadareno y le dio libertad espiritual. El Señor se encontró con la samaritana y le libertó y le enseñó que no había por qué ser rechazado ni discriminado. Se encontró con la adúltera y cambió la condenación en libertad. Se encontró con Saulo y le dio libertad de la religiosidad. Padre, te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Gracias, mi Señor, porque tú hasta el día de hoy nos has sustentado con la diestra poderosa de tu justicia. Señor, gracias, gracias, porque cuando nos encontramos contigo nuestra vida tiene que cambiar. Ayúdame. Yo soy el primero que te quiero decir que me ayudes, Dios mío, porque yo quiero cambiar. Yo no quiero ser la misma persona, Señor. Yo quiero ser un esposo diferente. Yo quiero ser un padre diferente. Yo quiero ser un pastor diferente, Dios mío. Ayúdame, Señor, a que la religión no predomine en mi vida, la condenación no predomine en mi vida,